Actualmente, debido a varios sucesos lamentables, hemos aprendido a hablar más sobre la salud mental y cómo deberíamos prestarle más atención no solo a nivel personal, sino también por parte de las autoridades de nuestros países. Sin embargo, no mucho tiempo atrás, la palabra lunático era usada libremente para referirse a personas con problemas de salud mental, e inclusive se usaban procedimientos invasivos que hasta causaban la muerte, y aquellas víctimas, en algunos casos, se rehusaban a abandonar aquellos hospitales o donde exhalaban su último suspiro. Hola, soy Jacqueline Isa, y hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia y las leyendas que se cuentan del asilo Trans Allegheny, que está ubicado en los Estados Unidos. El asilo de lunáticos Trans Allegheny fue un hospital psiquiátrico situado en Weston, Virginia Occidental, que fue conocido como el Hospital de Virginia Occidental para los Dementes y también como el Hospital del Estado de Weston. Abrió sus puertas a pacientes en octubre de 1864 y funcionó hasta mayo de 1994, año en el que los pacientes fueron trasladados a otro hospital. Fue diseñado bajo el Plan Kirkbride, creado por el Dr. Kirkbride, quien consideraba esencial trasladar a los pacientes de las abarrotadas cárceles y asilos de beneficencia, donde a menudo permanecían encadenados en celdas frías y oscuras, a un entorno rural cuidadosamente diseñado. Sus terrenos debían estar decorados con buen gusto, mientras que los edificios debían seguir una disposición en forma de V, con alas largas y abiertas que permitieran la entrada de luz solar y aire fresco. Este diseño no solo brindaba confort, sino que, según Kirkbride, el propio edificio debía actuar como un aparato especial para la locura, promoviendo la recuperación de los pacientes. Las instalaciones estaban pensadas para ser autosuficientes y ofrecer a los pacientes actividades físicas y mentales que favorecieran su bienestar. Este plan inspiró la construcción de más de 300 instituciones en América del Norte, pero con la llegada del siglo XX, las ideas sobre el tratamiento de la salud mental cambiaron, dando paso a la atención externa y a un enfoque más comunitario. La teoría de construir para curar perdió apoyo, y el alto costo de mantener estas grandes instalaciones, junto con su deterioro físico, llevó al abandono o demolición de muchas de ellas. Originalmente, el asilo Trans Allegheny estaba pensado para albergar a 250 pacientes, pero en la década de 1950 llegó a alojar de 2.400 a 2.600, lo que generó condiciones de hacinamiento. Un informe de 1938 reveló que el hospital albergaba no solo a enfermos mentales, sino también a epilépticos, alcohólicos y drogadictos. Durante la década de 1950, el hospital fue parte del proyecto de lobotomía de Virginia Occidental, que utilizaba estos procesos invasivos para reducir la cantidad de pacientes debido a la sobrepoblación. En las décadas siguientes, con los avances en el tratamiento de enfermedades mentales, el número de pacientes disminuyó, aunque algunos eran encerrados en jaulas debido a la falta de control. El hospital cerró finalmente en 1994 tras una demanda colectiva, y los pacientes fueron trasladados al nuevo hospital William Shape Jr. Después de su cierre, el asilo de lunáticos Trans Allegheny quedó en gran parte desocupado, pero en 2007 el edificio fue subastado y adquirido por Joe Jordan, un contratista que inició proyectos de mantenimiento en el lugar. Hoy en día se ofrecen recorridos históricos y paranormales junto con eventos especiales, como búsquedas de fantasmas y festivales de otoño. El hospital alberga varios museos pequeños en su primer piso que exponen arte hecho por pacientes, artefactos médicos y equipos de restricción antiguos. Los visitantes pueden realizar recorridos por las áreas históricas del hospital o participar en excursiones paranormales durante la noche, algunas de las cuales incluyen la posibilidad de quedarse a dormir en el edificio. Además, el edificio principal,
uno de los más grandes de mampostería tallada a mano en los Estados Unidos, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1990. Este asilo es considerado como uno de los lugares más embrujados de Virginia Occidental. El edificio fue escenario de eventos oscuros que dejaron cicatrices tanto físicas como espirituales. Su turbulenta historia, marcada por la guerra civil y los métodos brutales empleados en sus pacientes, ha contribuido a la reputación sobrenatural que lo envuelve hoy día. Como ya se mencionó, en sus peores momentos, el asilo llegó a tener más de 2.600 pacientes, 6 veces su capacidad original, lo cual hizo que las condiciones del hospital se deterioraran rápidamente. Las habitaciones diseñadas para una persona llegaron a albergar hasta 5. Los pacientes dormían en el suelo y el lugar se sumió en el caos. Muchos de los internos sufrían enfermedades mentales, pero otros eran admitidos por razones tan absurdas como tener asma, indigestión o simplemente por ser esposas rebeldes. El Trans-Allegheny fue también un centro para experimentos médicos, muchos de ellos bastante crueles. Se realizaron más de 4.000 lobotomías que dejaron a los pacientes en estados vegetativos. Los métodos de tratamiento incluían el uso de clorpromacina para mantener a los pacientes en un estado catatónico, así como terapias de choque con insulina y electroconvulsivas. Inclusive se han registrado algunos crímenes dentro de las paredes del asilo, como el de un hombre mudo que fue brutalmente asesinado por otros 2 pacientes en el mismo piso donde vivían. También se ha conocido el asesinato de Muriel C. Creamer, una paciente en el ala C, quien fue encontrada muerta por estrangulamiento. Su compañera de cuarto, Wanda Maxine James, admitió haberla asesinado debido a supuestos avances inapropiados de Creamer hacia ella. La mujer fue atada a la cama con correas en las manos, cintura y pies para evitar que saliera de la sala. El hospital cerró en 1994, pero su legado continúa a través de las historias de terror que lo rodean. Hoy en día es un sitio histórico y turístico, donde se realizan visitas guiadas para explorar tanto el pasado médico como los fenómenos paranormales que muchos afirman haber experimentado ahí. Se cuenta que los espíritus de los pacientes que fallecieron nunca abandonaron realmente el lugar, ya que quedaron atrapados entre las paredes del hospital en una perpetua angustia. A lo largo de los años, visitantes y empleados han reportado ver figuras sombrías, escuchar voces incorpóreas y sentir extraños toques que provienen de la nada. Uno de los espíritus más conocidos es Lily, una niña que nació y vivió toda su vida en el hospital. Se cree que falleció dentro del asilo y su espíritu se ha quedado en las instalaciones. A diferencia de otras entidades, Lily es descrita como un espíritu amigable, juguetón y curioso. Los guías turísticos cuentan que su risa infantil se puede escuchar resonando en los pasillos y que a menudo trata de interactuar con los visitantes, moviendo objetos o apareciendo brevemente ante ellos. Se dice que responde especialmente cuando las personas le prestan atención o le dejan juguetes en su habitación, lo que hace que se perciba una energía más ligera en medio de la oscuridad que normalmente envuelve el lugar. No obstante, Lily es la excepción a la regla, ya que muchas de las otras apariciones están ligadas a los oscuros eventos que ocurrieron durante años, de mayor hacinamiento y maltrato en el hospital. Sombras oscuras, figuras espectrales y voces aterradoras son reportadas regularmente, especialmente en las áreas donde las condiciones eran más extremas. Los testimonios incluyen golpes inexplicables en las paredes, gritos distantes y objetos moviéndose sin intervención humana. Uno de los lugares más temidos del asilo es la habitación trasera, escenario de uno de los crímenes más atroces ocurridos dentro del hospital.
Esta habitación fue testigo de un violento asesinato cuando 2 pacientes intentaron colgar a un tercero, que además era mudo y que mencioné brevemente hace unos minutos, pero al no lograrlo, recurrieron a métodos aún más espeluznantes. Los agresores decidieron colocar la cabeza de su víctima debajo de un marco de cama y saltar sobre éste hasta que su cráneo fue aplastado. La brutalidad del asesinato dejó una cicatriz energética en la habitación que ahora es conocida por su intensa actividad paranormal. Muchos visitantes y guías aseguran que el espíritu del paciente asesinado, llamado Dean, aún permanece en ese espacio. La habitación es famosa por sus puntos fríos repentinos, como si la temperatura bajara de golpe en presencia de su espectro. Además, quienes entran afirman sentir una atmósfera opresiva y escuchar una especie de grito silencioso o sonido gutural que parece surgir desde dentro de las paredes. Inclusive, algunos han descrito una sensación de ser observados, acompañada de una energía oscura que parece seguirlos por los pasillos después de haber estado en la habitación. Otro de los lugares más perturbadores del asilo son las celdas de aislamiento, utilizadas para castigar y confinar a los pacientes considerados incontrolables. Estas celdas eran pequeñas, oscuras y deprimentes, diseñadas para aislar a los pacientes del resto de la población del hospital. Sin embargo, las condiciones extremas de las celdas y el abuso del personal contribuyeron a que estas áreas se convirtieran en focos de intensa actividad paranormal. Se dice que los pacientes que eran enviados al aislamiento quedaban marcados emocionalmente por el sufrimiento que experimentaban en esos pequeños cubículos. El personal, bajo una presión extrema debido al hacinamiento y la falta de recursos, a menudo abusaba de su poder y enviaba a los pacientes a las celdas por cualquier comportamiento que consideraran problemático, lo que dejaba a las personas aún más perturbadas. Las energías violentas que impregnaban estas celdas aún persisten, y muchos de los visitantes han informado experiencias inquietantes, como ser empujados o incluso arañados por fuerzas invisibles. Un relato que ha perdurado entre las historias de aislamiento es el de un exboxeador que fue internado por sus tendencias violentas. A pesar de sus graves lesiones cerebrales, el boxeador aún poseía una increíble fuerza física. En un ataque de furia, logró arrancar la puerta de metal que lo confinaba, dejando visibles abolladuras en el acero, y se la entregó a una de las enfermeras antes de regresar calmadamente a su celda. Este incidente es uno de los más emblemáticos, y los visitantes de las celdas suelen sentir una energía agresiva, como si el aire se volviera más denso y cargado de hostilidad. En estas celdas de aislamiento, los fenómenos reportados incluyen golpes en las puertas, gritos desesperados que parecen venir de dentro de las paredes y la escalofriante sensación de que alguien invisible se encuentra cerca, observando. También se han escuchado voces incorpóreas o psicofonías que susurran frases como «déjenme salir» o «ayúdame», lo que deja a los visitantes con una inquietante sensación de terror. El asilo Trans-Allegheny tiene ese nombre debido a que proviene de su ubicación geográfica y la historia de la región. El término Trans-Allegheny se refiere a la zona situada al otro lado de las montañas Allegheny, en el oeste de Virginia, y su historia no ha pasado desapercibida, no solo para los locales y los interesados, sino también para los creadores, como los productores de cine y televisión, que han llegado hasta Virginia Occidental para contar algunas historias del lugar. Uno de los programas de televisión más involucrados con este lugar es Ghost Adventures, que cubre fenómenos paranormales que han sucedido dentro del asilo. También se puede encontrar varios documentales sobre este lugar y grabaciones de las visitas en YouTube principalmente.
Y finalmente, una película que, aunque no está centrada en el asilo, sí lo tiene como parte de su historia y se titula The Asylum del año 2000. Así llegamos al final de este episodio y, como siempre, me interesa mucho conocer su opinión. ¿Creen ustedes que los antiguos hospitales, especialmente aquellos donde se llevaron a cabo tratamientos extremos, cargan hasta ahora con algo que los convierte en lugares embrujados? Cuéntenme sus opiniones y teorías en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram, Facebook y la cajita de comentarios de la app de Spotify. Les agradezco mucho por haberme acompañado hasta esta parte del episodio y espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de compartirlo con sus amigos o con quien ustedes crean que disfrutarán este contenido. Yo soy Jacqueline Isa, me despido por esta semana. Como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.